Mi nombre es Elena. Tengo 32 años, y durante 2 años creí que había encontrado el amor de mi vida en Miguel. Nos conocimos en una cafetería cerca de las Ramblas en Barcelona, donde él trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción mediana. Era encantador, atento, y me hizo sentir especial desde el primer momento. Nos casamos después de 1 año de noviazgo, en una ceremonia sencilla pero hermosa con vista al Mediterráneo. Lo que no esperaba era que mi suegra, doña Margarita, se convertiría en la protagonista de la peor pesadilla de mi vida. Desde el día de la boda, Margarita dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. En la recepción, mientras todos brindaban, ella me miró de arriba abajo y comentó en voz alta para que todos escucharan: «Espero que al menos sepas cocinar bien, porque de dónde vienes claramente no te enseñaron modales». Mi familia, que había ahorrado durante meses para pagar mi vestido de novia, estaba sentada a solo 2 mesas de distancia. Miguel se rió nerviosamente y me pidió que no le diera importancia. «Es su forma de ser», me dijo. «Ya la conocerás mejor». Pero yo sentí algo quebrarse dentro de mí ese día. La verdad es que yo venía de una familia humilde. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. Crecimos en un pequeño apartamento en Hospitalet de Llobregat, donde aprendí desde niña el valor del trabajo duro. Lo que Margarita no sabía, lo que nadie en la familia de Miguel sabía, era que yo había estudiado arquitectura con una beca completa en la Universidad Politécnica de Cataluña. Fui la primera de mi clase, pero nunca hablaba de ello. Cuando Miguel y yo empezamos a salir, le dije que trabajaba como administrativa en una empresa de diseño. No mentí exactamente, solo omití que era la directora de arquitectura de Gaudí Tech, una de las firmas más prestigiosas de Barcelona, especializada en proyectos de remodelación urbana sostenible. Mi salario anual era de 180.000 euros, 3 veces más que lo que ganaba Miguel. Pero mantuve ese secreto por una razón simple. Quería que me amara por quien era, no por mi dinero o mi posición. Margarita, por su parte, provenía de una familia de comerciantes que había tenido cierto éxito en los años 80. Tenían una casa grande en Sarrià, el barrio elegante de Barcelona, y ella se comportaba como si fuera de la realeza. Su esposo había fallecido 5 años antes, dejándole una buena herencia y una pensión cómoda. Miguel era su único hijo, y lo trataba como si fuera un príncipe que merecía una princesa, no una chica de barrio como yo. Los primeros meses después de la boda fueron tolerables. Miguel y yo vivíamos en nuestro propio apartamento en Gracia, un barrio bohemio que me encantaba. Pero Margarita llamaba constantemente, invitaba a Miguel a comer sin incluirme, y cuando yo iba a visitarla, me hacía sentir como una intrusa en la casa, que consideraba territorio exclusivo de su hijo. En las cenas familiares, Margarita comparaba abiertamente a Miguel con los esposos de sus amigas, sugiriendo que él había bajado el nivel al casarse conmigo. La hija de Carmencita se casó con un abogado, decía, mientras me pasaba la ensalada con una sonrisa falsa, y la de Teresita con un médico cirujano. Pero bueno, supongo que el amor no entiende de clases, ¿verdad, Elena? Miguel nunca me defendía. Simplemente cambiaba de tema o me apretaba la mano por debajo de la mesa, como si eso fuera suficiente. 1 año después de casarnos, la empresa de construcción donde trabajaba Miguel empezó a tener problemas financieros. Perdieron varios contratos importantes y tuvieron que despedir a la mitad del personal. Miguel, por suerte, mantuvo su trabajo, pero su salario se redujo considerablemente. Pasamos de tener un ingreso combinado cómodo a depender cada vez más de mis ahorros, aunque él no lo sabía. Yo pagaba discretamente la hipoteca, las facturas, la comida, todo, mientras le decía que había recibido bonos o pagos extra de mi trabajo. Margarita, al enterarse de los problemas económicos de su hijo, intensificó sus ataques hacia mí. «Si hubieras tenido una esposa de una buena familia», le decía a Miguel delante de mí, «ella podría ayudarte con sus conexiones. Pero esta, ¿qué puede ofrecerte?». Cada insulto era como un cuchillo, pero yo lo soportaba. Lo soportaba porque amaba a Miguel y creía que eventualmente él se daría cuenta de cómo me trataba su madre. Lo soportaba porque no quería causar problemas en su familia. Lo soportaba porque, estúpidamente, pensaba que podía cambiar la opinión que Margarita tenía de mí siendo la nuera perfecta. Cocinaba sus platos favoritos cuando nos visitaba. Limpiaba su casa cuando ella fingía estar cansada. Escuchaba sus historias repetitivas sobre lo maravilloso que era su difunto esposo y lo mucho que Miguel se parecía a él. Aguanté cada comentario despectivo, cada mirada de desdén, cada comparación cruel con las esposas imaginarias que ella hubiera preferido para su hijo. Hace 3 meses, justo antes de que todo explotara, la empresa de Miguel tuvo una crisis seria. Estaban a punto de perder su contrato más grande, un proyecto de remodelación de un complejo residencial en Diagonal Mar.
porque no podían cumplir con los estándares de sostenibilidad que exigía el cliente. Miguel llegaba a casa cada noche más estresado, más distante. Margarita lo llamaba constantemente, culpándome a mí de alguna manera por sus problemas profesionales. Si tuvieras una esposa que pudiera presentarte a gente importante, le decía, no estarías pasando por esto. Yo sabía exactamente cómo resolver el problema de Miguel. El cliente que amenazaba con cancelar el contrato era una corporación inmobiliaria con la que mi empresa había trabajado en múltiples ocasiones. Yo había diseñado personalmente 2 de sus proyectos más exitosos en Madrid y Valencia. Una llamada mía y el problema de Miguel se habría resuelto, pero eso significaría revelar quién era realmente. Y yo todavía no estaba lista. ¿Por qué? Porque una parte de mí quería que Miguel me eligiera a mí, no a mi dinero o mis conexiones. Quería que me defendiera de su madre porque me amaba, no porque le fuera útil. Entonces, llegó el 15 de octubre, el día del cumpleaños número 33 de Miguel. Margarita había insistido en organizar una fiesta en su casa, invitando a toda la familia extendida, amigos de la infancia de Miguel y varios colegas de su trabajo. Yo ayudé con todo, decoré la casa, preparé parte de la comida, me aseguré de que todo fuera perfecto para que Miguel tuviera un día especial. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado en un outlet para no levantar sospechas. Margarita me miró cuando llegué y resopló. ¿Es lo mejor que tienes? En fin, supongo que es lo que hay. La fiesta comenzó bien. Miguel estaba feliz, rodeado de gente que lo quería. Yo me mantuve en segundo plano, como siempre, sirviéndole bebidas a los invitados y asegurándome de que nadie necesitara nada. Margarita, por supuesto, se llevaba todo el crédito por la organización, y yo no dije nada. Alrededor de las 9 de la noche, cuando ya habían cortado el pastel, y Miguel había abierto algunos regalos, Margarita pidió atención. Todos dejaron de hablar y se volvieron hacia ella. Tenía una copa de vino en la mano y una expresión que no supe descifrar en ese momento. «Quiero hacer un brindis», anunció con voz fuerte. «Por mi hijo Miguel, el hombre más maravilloso que conozco, que merece todo lo mejor en esta vida». Todos levantaron sus copas. Yo también, sonriendo. «Y también quiero aprovechar esta ocasión», continuó Margarita, mirándome directamente, «para hablar sobre algo que me ha estado molestando durante mucho tiempo». El ambiente cambió. Podía sentir la tensión creciendo en la habitación. «Miguel», dijo, volviéndose hacia su hijo, «tú sabes que yo solo quiero lo mejor para ti, que siempre he querido que tuvieras éxito, que fueras feliz, que tuvieras la vida que mereces». Miguel asintió, confundido. «Sí, mamá, lo sé, pero hay algo que me impide verte completamente feliz», continuó, y su voz se volvió más dura. «Y ese algo es la elección que hiciste hace 2 años». Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía lo que venía. «Esta mujer», dijo Margarita, señalándome con su copa, «esta cazafortunas que tú decidiste traer a nuestra familia, ha sido una vergüenza desde el día en que la conocí». Hubo murmullos de shock entre los invitados. Miguel se puso de pie. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Lo que todos están pensando pero nadie se atreve a decir», gritó Margarita, su voz resonando por toda la sala. «Tú mereces a alguien mejor. Alguien de tu nivel, alguien que pueda ayudarte a crecer, no arrastrarte hacia abajo. Mírala, viste ropa barata, no tiene educación, no tiene familia de apellido, es una don nadie». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Miré a Miguel, esperando que finalmente, después de 2 años, me defendiera. «Mamá, esto no es apropiado», dijo. Pero su voz era débil, sin convicción. «¿No es apropiado?» Margarita se rió amargamente. «¿Sabes que no es apropiado? Que mi hijo, mi brillante hijo, esté casado con una secretaria de medio pelo que no puede ni pagarle una cena decente». «No soy secretaria», dije en voz baja, pero nadie me escuchó. «Tu empresa está al borde de la quiebra, Miguel», continuó Margarita. «¿Y ella qué hace para ayudarte?» «Nada, porque no puede, porque no tiene nada que ofrecer excepto su cara bonita. Y ni siquiera eso es suficiente». Algunos invitados comenzaron a irse, incómodos. Otros se quedaron mirando, como si estuvieran viendo un accidente de coche del que no podían apartar la vista. «Mamá, por favor». Miguel intentó nuevamente, pero sin mucha fuerza. «No, Miguel, ya me cansé». Margarita se volvió hacia mí con odio puro en sus ojos. «Elena, o como sea que te llames, quiero que te vayas de mi casa, ahora mismo. No mereces estar aquí, no mereces a mi hijo, y francamente, no mereces respirar el mismo aire que nosotros». «Margarita, esto es demasiado», dijo una de las tías de Miguel, pero en voz baja,
sin realmente defenderme. ¡Fuera!, gritó Margarita señalando la puerta. Vete de mi casa, cazafortunas de porquería. Y si tienes algo de dignidad, también vete de la vida de mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Miguel, esperando, rogando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su madre que estaba equivocada, que me eligiera a mí, pero Miguel solo bajó la mirada, y en ese momento algo dentro de mí murió. Me quité el delantal que todavía llevaba puesto, lo dejé en la mesa más cercana, y caminé hacia la puerta. Cada paso era pesado, cargado de humillación y dolor. Podía sentir los ojos de todos los invitados sobre mí, juzgándome, compadeciéndome, o peor, estando de acuerdo con Margarita. Cuando llegué a la puerta, me volteé una última vez. Miguel seguía con la cabeza baja, y Margarita me miraba con una sonrisa triunfante. «Que tengan una buena noche», dije, mi voz apenas un susurro. Salí de esa casa con lo poco de dignidad que me quedaba. Eran las 9:47 de la noche. Recuerdo mirar mi reloj mientras esperaba el taxi, las lágrimas cayendo sin control por mi rostro. Llamé a mi hermana, Carla, quien me recogió en su coche una hora después. No le conté toda la historia esa noche. Solo lloré en sus brazos mientras ella conducía de regreso a mi apartamento en Gracia. Miguel no me siguió. No me llamó esa noche. No envió ni un mensaje. Me quedé despierta hasta la madrugada, mirando el techo, procesando lo que había pasado. Y fue en esas horas oscuras cuando tomé una decisión. Se acabó. Se acabó el esconderme. Se acabó el hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Se acabó el permitir que me trataran como basura. A las 7:30 de la mañana siguiente, exactamente 9:43 después de que Margarita me echara de su casa, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté. «Hola, Elena Martínez. Soy Roberto Álvarez, el CEO de Constructora Álvarez. Lamento molestarla tan temprano un sábado». Me senté derecha en la cama. Conocía ese nombre. Constructora Álvarez era la empresa de la familia de Margarita, la que le había dado su dinero y su estatus. El hijo mayor del hermano de su difunto esposo la dirigía ahora. «Dígame, señor Álvarez. Tengo entendido que usted es la directora de arquitectura en Gauditec. Mi secretaria me pasó su contacto porque necesitamos urgentemente una consultoría para un proyecto en Diagonal Mar que se nos está complicando. ¿Tendría disponibilidad para una reunión el lunes?» Mi corazón se aceleró. «¿Diagonal Mar?», dice. «Sí, es un proyecto de remodelación sostenible para Inmocorp. Necesitamos a alguien con experiencia en certificaciones LEED y diseño ecológico. Su trabajo en el proyecto de Valencia es exactamente lo que necesitamos. Diagonal Mar, Inmocorp». Ese era el proyecto de Miguel. La empresa de Miguel era un subcontratista de Constructora Álvarez en ese desarrollo. El universo tiene un sentido del humor retorcido. «Señor Álvarez», dije, manteniendo mi voz profesional, «estaré encantada de reunirme con usted. ¿Le parece bien a las 10 de la mañana en mi oficina?» «Perfecto. Muchas gracias, señorita Martínez. Nos vemos el lunes». Colgué y me quedé mirando el teléfono. Entonces empecé a reírme. Era una risa amarga, llena de ironía, pero también de algo más: poder. El lunes llegó. Me puse mi traje de Armani gris oscuro, el que usaba para las reuniones importantes con clientes. Me maquillé con cuidado, me até el cabello en un moño elegante y me puse mis tacones de diseñador. Cuando me miré en el espejo, vi a la Elena que había estado escondiendo durante 2 años. La Elena exitosa, brillante, poderosa. La reunión con Roberto Álvarez fue en mi oficina en Gauditec, un espacio moderno en el Distrito 22 con vistas panorámicas a la ciudad. Cuando entró con su equipo, incluyendo a Miguel como uno de los ingenieros junior del proyecto, vi el shock en el rostro de mi esposo. «Buenos días, caballeros», dije con una sonrisa profesional. «Soy Elena Martínez, directora de arquitectura. Entiendo que necesitan ayuda con las certificaciones sostenibles del proyecto Diagonal Mar». Miguel estaba pálido, mirándome como si fuera un fantasma. Yo mantuve mi compostura. La reunión duró 2 horas. Revisamos planos, discutimos problemas de diseño, propuse soluciones. Roberto quedó impresionado. «Señorita Martínez, creo que usted es exactamente lo que necesitamos. ¿Podría asumir la consultoría del proyecto?» «Con gusto, señor Álvarez. Les enviaré mi propuesta esta tarde». Cuando todos se fueron excepto Miguel, quien se había quedado atrás pretendiendo revisar unos papeles, cerré la puerta de mi oficina. «Elena, yo no sabía que tú». «¿Qué no sabías, Miguel?» Mi voz era fría. «¿Que tengo una carrera? ¿Que soy exitosa? ¿Que gano 3 veces más que tú? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo». «Qué tonta fui, ¿verdad?» «Elena, sobre lo de la fiesta. Mi madre estaba borracha.
No lo decía en serio. Tu madre dijo exactamente lo que piensa. Y tú la dejaste. Yo no sabía qué hacer. Podías haberme defendido, Miguel. Podías haber dicho algo, cualquier cosa, pero no lo hiciste. Él se quedó en silencio, porque sabía que tenía razón. Miguel, dije, mi voz más suave ahora pero firme, voy a hacer este proyecto. Voy a salvar el trabajo de tu empresa porque soy profesional, pero entre tú y yo, se acabó. Presentaré los papeles de divorcio esta semana. Elena, por favor, ¿podemos arreglarlo? No, Miguel, no podemos. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que yo habría estado dispuesta a darte todo. Mi amor, mi apoyo, mi ayuda, todo. Pero tú elegiste a tu madre sobre mí, y ahora tienes que vivir con esa decisión. Esa tarde, a las 3:15 de la tarde, exactamente 17 horas y 28 minutos después de que me echaran de la casa de Margarita, mi teléfono comenzó a sonar. Era Margarita. No contesté. Llamó de nuevo. Y otra vez. Y otra. En total, me llamó 23 veces en una hora. Finalmente contesté. ¿Qué quiere Margarita? Elena. Su voz sonaba diferente. Pequeña. Asustada. Elena. Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Se trata de Miguel. De su trabajo. El señor Álvarez llamó. Me dijo que tú eres. ¿Que tú? ¿Que soy qué, Margarita? ¿Una cazafortunas? ¿Una don nadie? ¿Una secretaria de medio pelo? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. No sabía que tú, comenzó, pero yo la interrumpí. No, no sabías. Porque nunca te molestaste en conocerme. Nunca me preguntaste sobre mi vida, mi trabajo, mis sueños. Solo asumiste que porque vengo de una familia humilde, soy menos que tú. Elena, por favor. Roberto dice que sin tu ayuda, el proyecto se cancelará. Y si eso pasa, la empresa de Miguel. No es mi problema, Margarita. Por favor. Sé que me comporté horriblemente, pero Miguel es mi hijo. No puedo dejarlo sufrir. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me humillaste frente a todos? ¿Cuándo me llamaste cazafortunas? ¿Cuándo me echaste de tu casa como si fuera basura? Lo siento. ¿Lo sientes? ¿De verdad? ¿O solo lo sientes ahora que descubriste que soy útil? No respondió. Adiós, Margarita. Colgué y bloqueé su número. Los siguientes días fueron un torbellino. Presenté los papeles de divorcio. Me mudé de mi apartamento compartido con Miguel a un loft espacioso en el Eixample que siempre había querido pero nunca compré para no levantar sospechas. Compré muebles nuevos, contraté una diseñadora de interiores, me hice socia de un gimnasio elegante. Por primera vez en 2 años, viví como la mujer exitosa que realmente era. Roberto Álvarez y yo finalizamos el contrato de consultoría. Yo dirigiría personalmente la renovación del diseño sostenible del proyecto Diagonal Mar. Mi tarifa era de 50.000 euros, más bonos por cumplimiento de plazos. La empresa de Miguel, como subcontratista, tendría que trabajar bajo mis especificaciones. Una semana después del incidente en la fiesta, Miguel apareció en la puerta de mi nueva casa. Se veía terrible, demacrado, con ojeras profundas. ¿Cómo conseguiste mi dirección?, pregunté, sin invitarlo a pasar. Tu hermana me la dio. Elena, por favor, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Miguel. Mis abogados contactarán a los tuyos. Mi madre está destruida. Ha estado llorando todos los días desde que se enteró de quién eres realmente. Qué lástima. Elena, ella quiere disculparse. No me interesa. El proyecto Diagonal Mar es nuestra última oportunidad. Si lo perdemos, la empresa de construcción donde trabajo cerrará. Perderé mi empleo. Por favor. Lo miré. Este hombre que había sido mi esposo, que había prometido amarme en las buenas y en las malas, que me había dejado ser humillada sin decir una palabra. Miguel, dije tranquilamente, yo voy a hacer ese proyecto. Voy a hacerlo brillante. Voy a asegurarme de que Inmocorp quede tan impresionada que quiera trabajar con Gauditech en todos sus futuros desarrollos. Pero no lo hago por ti, ni por tu madre. Lo hago porque soy profesional y porque amo mi trabajo. Entonces, ¿nos vas a ayudar? Voy a hacer mi trabajo. Si eso salva el tuyo, es un efecto secundario. Pero quiero que entiendas algo. Ya no te debo nada. No te debo mi silencio. No te debo mi pequeñez. Y definitivamente no te debo mi perdón. Elena. Adiós, Miguel. Cerré la puerta en su cara. 3 meses después, el proyecto Diagonal Mar fue un éxito rotundo. No solo cumplimos con todas las certificaciones LEED Platino, sino que el diseño fue destacado en la revista Architectural Digest como un ejemplo de innovación sostenible en espacios urbanos. Inmocorp firmó un contrato de exclusividad con Gauditech para 3 proyectos más.
con un valor total de 15 millones de euros. Me ascendieron a vicepresidenta de la empresa. Mi salario ahora era de 250.000 euros anuales, sin contar bonos. La empresa de construcción donde trabajaba Miguel sobrevivió, pero él fue degradado a un puesto junior después de que quedara claro que yo había sido la salvadora del proyecto, no él. Un sábado por la tarde, 6 meses después de aquella fiesta fatídica, estaba tomando un café en un bistró cerca de mi oficina cuando vi a Margarita. Estaba sola, sentada en una mesa al aire libre, luciendo más vieja de lo que recordaba. Nuestros ojos se encontraron. Ella se levantó y caminó hacia mí, vacilante. «Elena», dijo con voz temblorosa, «¿puedo sentarme?» Parte de mí quería decir que no. Pero había una parte más grande que había aprendido que la verdadera fortaleza viene del perdón, no de la venganza. «Adelante». Se sentó, con las manos temblando mientras las colocaba sobre la mesa. «Sé que no merezco tu tiempo», comenzó. «Y sé que probablemente me odies. Pero necesito decirte que lo siento. Lo siento de verdad. ¿Lamentas haberme tratado mal? ¿O lamentas haberte equivocado sobre quién soy?» Ella se quedó callada por un momento, considerando la pregunta honestamente. «Ambas cosas», admitió finalmente. «Lamento haber sido cruel contigo. Lamento haber asumido que porque venías de una familia humilde, no tenías valor. Lamento cada palabra horrible que te dije, cada vez que te hice sentir menos. Y sí, lamento haber estado tan ciega que no vi la mujer increíble que eres. ¿Y Miguel?» Miguel se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Él también está arrepentido. Pero sé que eso no cambia nada. No cambia nada. Elena, no espero que me perdones. Solo quería que supieras que tenías razón sobre mí. Soy una mujer amargada que casi destruye la vida de su hijo por su orgullo tonto. Y ahora lo perdí todo. Perdí a mi nuera. Perdí el respeto de mi familia. Perdí. No me perdiste como nuera, Margarita, la interrumpí suavemente. Nunca me tuviste. Pero podrías haber tenido una amiga, una aliada, alguien que hubiera cuidado de tu hijo con todo su corazón. Eso fue lo que realmente perdiste. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. «Lo sé», susurró. «Y es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida». Nos quedamos en silencio por un momento. Luego me levanté para irme. «Margarita», dije antes de partir, «espero que encuentres paz. De verdad lo espero. Pero esa paz tendrá que venir de ti misma, no de mi perdón». Me alejé, dejándola allí con sus lágrimas y sus lamentos. El divorcio se finalizó 2 semanas después. Fue amistoso, en el sentido de que yo no pedí nada y Miguel no tenía nada que dar. Nos separamos completamente. Escuché por amigos mutuos que él eventualmente consiguió un trabajo en otra ciudad y se mudó lejos de Barcelona, lejos de su madre, comenzando de nuevo. En cuanto a mí, compré una casa preciosa en Parkwell con vistas a toda la ciudad. Adopté un gato al que llamé Gaudí. Me concentré en mi carrera, que floreció más de lo que había soñado. Gané premios, di conferencias, mentoré a jóvenes arquitectas que, como yo, venían de orígenes humildes pero tenían talento y determinación. Y lo más importante, dejé de esconderme. Dejé de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Dejé de disculparme por tener éxito. Dejé de permitir que alguien me definiera por mi código postal en lugar de por mi carácter. Ahora, cuando voy a eventos de la industria o cuando doy entrevistas, cuento mi historia, no con amargura, sino como ejemplo. Les digo a otras mujeres que nunca dejen que nadie las haga sentir menos de lo que son, que el verdadero valor no viene de dónde vienes, sino de quién decides ser, que el respeto se gana con acciones, no con apellidos o cuentas bancarias. A veces, en noches tranquilas, pienso en aquella fiesta de cumpleaños, en cómo Margarita me gritó que me fuera de su casa, que no merecía a su hijo, que era una don nadie, y sonrío, porque ella tenía razón en una cosa. Yo no merecía a Miguel, merecía mucho más. Merecía a alguien que me defendiera, que me valorara, que me eligiera incluso cuando fuera difícil. Y eventualmente, encontré a esa persona. Pero esa es otra historia.